Gracias, presidente, gracias, estimados colegas, por la atención prestada, por la deferencia que me dan de poder presentar esta proposición, discutirla y abrir el debate en esta comisión y abrir el debate en el país sobre la necesidad de reformar profundamente el sistema de control fiscal en Colombia. Estamos en una reforma de equilibrio de poderes. Y si hay un tema, doctor Bravo, que es de la esencia del equilibrio de los poderes, del control de los poderes y en particular del control de la rama ejecutiva, la más poderosa de los poderes públicos en una democracia, naturalmente que mal haríamos en no abordar el problema de la crisis del control fiscal en nuestro país. Miremos las cifras de la corrupción en Colombia. Colombia ha bajado en los últimos años 16 puntos en el índice de percepción de corrupción. La corrupción es hoy para los empresarios del país el factor más problemático para hacer negocios en Colombia. Según el auditor, en 2011, señalaba, en Colombia apenas se recuperó un 2% de los dineros que se robaron. ¿A cuánto asciende el costo de la corrupción? Representante Umpley, realmente no se sabe. Algunos dicen que es 1,6 billones de pesos al año. Otros dicen que puede esto ascender a 20 billones de pesos al año. Si estas cifras ya no escandalizan al país, no sé si lo que nos cuesta a los colombianos sostener los organismos de control, tal vez sí escandalicen a los colombianos. Entre la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, doctora Cabal, las Contralorías Territoriales, la Auditoría y la Veeduría, Colombia se está gastando 1,5 billones de pesos de presupuesto en estas entidades burocráticas. Ustedes saben, estimados colegas y colombianos, ¿qué hace el país con 1,5 billones de pesos? Esto equivale a 867,000 estudiantes nuevos en el sistema de educación, doctor de la Peña. A 783,500 pensionados nuevos, doctor García. A 6,8 millones de niños con complemento alimenticio. 744,000 becas para estudiantes, para los más brillantes 744,000 estudiantes del país. Podríamos sostener en las universidades del país con el presupuesto de las IAS. Atérrense, podríamos hacer 120,000 casas gratis, no 100,000 como las que se están haciendo, 126,000. 1,100,000 niños en programas de primera infancia, 1,8 millones de nuevas familias en acción con el presupuesto de las IAS y 1,955,000 personas con ayuda humanitaria para desplazados. Esto equivale el presupuesto de las IAS en Colombia. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el resultado en materia de lucha contra la corrupción? ¿Se justifica estos inmensos monstruos burocráticos? Esto es mucho dinero, y no obstante tenemos un sistema de control en crisis. Pero claramente vemos, queridos colegas, que la crisis no obedece a un problema de recursos, a un problema de diseño institucional. Lástima que no esté el ministro del Interior para dar este debate. Bastante hemos escuchado sus intervenciones, hemos estado aquí sentados para aprobar esta reforma en muchos aspectos que tal vez no compartimos.
Y el sistema está en crisis por varias razones. Porque los organismos de control no son autónomos de las ramas ejecutivas que deben controlar, no son autónomos de la rama ejecutiva nacional, no son autónomos de los departamentos, de los alcaldes ni de los gobernadores, porque están excesivamente politizados y se han convertido en un instrumento de política de los alcaldes o de los contradictores de los alcaldes y gobernadores, por su debilidad técnica, porque hay una absoluta incoherencia en las metodologías de auditoría y control fiscal que emplean. Hay 63 auditorías, contralorías departamentales, territoriales, cada uno es un universo en sí mismo. Porque no hay un régimen de responsabilidad fiscal claro en el país. Doctor Umprey, el criterio para determinar la responsabilidad fiscal es la gestión fiscal. Aquí no hay un régimen contable, no hay un régimen de responsabilidad contable claro que permita determinar las irregularidades. Por eso queda esto al arbitrio de cualquier operador que se encuentre en el ejercicio de estos cargos. Por la naturaleza de las sanciones, no son de cierre, todas terminan, doctor Navas, después de que se sancione la Contraloría, termina en un organismo de cierre que no es especializado, que es el Consejo de Estado. Doctor Norbey, todas las investigaciones y las sanciones de la señora Contralora Morelli se están cayendo. Y adivinen quién termina pagando la imposición de estas sanciones o las medidas cautelares. El fisco, el Estado colombiano. Y básicamente también está en crisis este sistema porque no asiste al Congreso de la República en su ejercicio de control político. El Congreso de la República debe contar, como en cualquier otro Congreso o Parlamento, de un órgano de control fiscal que lo asista para ejercer el control político. Un control político sobre la base de una auditoría seria de las políticas públicas. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué reforma necesitamos, presidente, en Colombia del control fiscal? ¿El problema reside realmente en la elección de los contralores departamentales con un concurso de mérito? ¿O que el Congreso sea el que elija y se hace un concurso de mérito? ¿Es ese realmente el problema con el que vamos a resolver los problemas del control fiscal y a equilibrar los poderes? Yo no creo. Yo creo que necesitamos una reforma de fondo, doctor Umprey. Y esa reforma de fondo va replanteando la naturaleza misma del control fiscal en Colombia y mirando cómo se controla en el mundo el gasto público. Existen en el mundo dos grandes modelos de control fiscal, doctor Navas. Un primer modelo que es el de auditoría, que es el modelo anglosajón, en donde básicamente el Parlamento escoge a un contralor, en muchos casos funcionario de ese mismo Parlamento, como el caso de Inglaterra o el Reino Unido, perdón. Se trata de auditorías que no ejercen poder sancionatorio. Tenemos a los tribunales de cuentas, que es lo que proponemos acá. ¿Cuál es la diferencia entre un tribunal de cuentas y el sistema de auditorías? Que son de naturaleza jurisdiccional, es decir, administran una responsabilidad determinada, en este caso una responsabilidad contable, hay seguridad jurídica en los fallos fiscales, cosa que hoy no ocurre en Colombia. Son autónomos e independientes, en particular de la rama ejecutiva, porque ejercen función jurisdiccional y porque son de naturaleza colegiada. ¿Qué tenemos en Colombia? Un híbrido que importamos en 1923 con un mal trasplante, porque antes del 23 teníamos Corte de Cuentas. Los tribunales de cuentas operan en los países con un ordenamiento similar al nuestro, países de Europa continental, América Latina. Y en el 23 importamos el sistema anglosajón de auditoría, pero como se trata de un híbrido, le colgamos un poder sancionatorio de naturaleza administrativa. Por eso no es jurisdiccional, porque además lo elige el Congreso. Y me dirán algunos, pero en últimas, ¿por qué no podemos seguir con el mismo sistema y tener este híbrido? Si en los países anglosajones funciona así.
Y si nos ponemos a mirar por qué funciona en el Reino Unido o en los estados de la Unión Americana, nos damos cuenta realmente de la necesidad de un tribunal de cuentas. En los países anglosajones existe un principio absolutamente sagrado, que es el principio de soberanía parlamentaria. No tiene límites. En Inglaterra, en el Reino Unido, no hay corte constitucional que controle las leyes del Parlamento. Es absoluto ese principio. Por lo tanto, si ese principio es absoluto, no existe un principio que es el de autonomía de las entidades territoriales. Los municipios en los Estados Unidos, si bien tienen una tradición, o en el Reino Unido o en Canadá, no tienen ese núcleo protector de su autonomía, que es una cláusula general de competencias. Los municipios en el Reino Unido o en un estado de los Estados Unidos ejercen las competencias que les son expresamente otorgadas por el Congreso, por el Parlamento. Aquí hay una cláusula general de competencia. Es decir, así como el Parlamento les da las competencias, se las quita. Y así como el Parlamento designa a un gobierno en el Reino Unido, ese gobierno puede intervenir por delegación de ese Parlamento en las diferentes entidades territoriales, quitarles competencias, quitarles recursos e inclusive deponer a un alcalde. Fíjense ustedes que uno mira que en los Estados Unidos remueve el poder central del alcalde de Washington, porque Washington está quebrada, cosa que aquí no podemos hacer porque el alcalde ostenta un poder entregado por el pueblo en ejercicio de autonomía de la entidad territorial. En los países anglosajones no hay acto administrativo, es decir, no necesitan de un tercero, doctor Prada, un juez que suspenda o anule ese acto administrativo. Todo es por exceso de poder. Si el funcionario excede en su poder, le revocan su decisión. Así funcionan. Por lo tanto, en el Reino Unido o en los estados de la Unión Americana, pues ¿para qué van a tener una auditoría que sancione, doctor García? Si el Parlamento lo puede todo y no tiene límite. La auditoría se encarga de rendir informes y el gobierno central interviene, el municipio le corta las competencias o lo sanciona por exceso de poder en el ejercicio de sus competencias y recursos. Por eso las auditorías que nosotros importamos haciendo mal, con un error institucional, se contentan con asistir al Parlamento y las elige el Parlamento para que les informe, y su gobierno, en el caso del Reino Unido, se encarga de intervenir directamente en los diferentes municipios ingleses. Es una lógica constitucional completamente distinta. Y nosotros la importamos, y como hacemos los híbridos, le achantamos poder sancionatorio. ¿Por qué necesitamos un tribunal de cuentas en Colombia? Porque necesitamos primero un control fiscal independiente. Un control independiente de la rama ejecutiva nacional, departamental y municipal. Porque el hecho de que la rama ejecutiva nacional, departamental y municipal instrumentalice el control fiscal es el primer factor de desequilibrio de poderes en la democracia colombiana. No tenemos un sistema de control fiscal que asista al gobierno, que asista al Congreso, sino que asiste a quienes los pone en su cargo, que es la rama ejecutiva en los 3 niveles del poder público en Colombia. Por eso nosotros creemos que tenemos que tener un órgano jurisdiccional autónomo, pero que le rinda informe por solicitud del Congreso a este Congreso. Que esta comisión, por decisión mayoritaria, le pueda solicitar al Tribunal de Cuentas que audite una política pública del gobierno nacional. Esa es una herramienta de control político seria y real. Hoy en día dependemos de nuestras UTLs. O dependemos de lo que el partido tenga bien de organizar, pero no hay un control fiscal que nos informe realmente cómo se están gastando los recursos públicos. Y una rama ejecutiva, un control fiscal independiente de los alcaldes y gobernadores que se están volviendo en los jefes de este Congreso, los jefes de los senadores, los jefes de los representantes, porque manejan el presupuesto y manejan a quien debe controlarlos. El control no es de la esencia de la descentralización. Necesitamos un tribunal de cuentas que ejerza función jurisdiccional, porque necesitamos un régimen de responsabilidad contable claro. No podemos seguir teniendo contralores
que con lo difuso y vago del ejercicio de control fiscal se inmiscuyan en todas las tareas de gobierno y terminen cogobernando, que fue lo que pasó en la pasada Contraloría. Todos los temas eran objeto de control y termina cogobernando e inmiscuyéndose en las políticas públicas, o el procurador. En Colombia existe la figura del acto administrativo, existe el principio de autonomía de las entidades territoriales. Necesitamos un juez independiente que supervise y anule esos actos administrativos. No podemos un señor contralor que sanciona, pero todo termina en el Consejo de Estado, que no es un órgano de cierre especializado, que no saben lo que están fallando, porque fallan en derecho administrativo y no en derecho fiscal o contable. Por eso todo se nos devuelve y por eso las inmensas demandas que hoy enfrenta el Estado colombiano por fallos fiscales o medidas cautelares incorrectas. Necesitamos, además, queridos amigos, a nivel territorial, cámaras departamentales de cuentas, como propongo aquí, que ejerzan esa responsabilidad contable, que equilibren el ejercicio de la autonomía con el derecho. Contralorías departamentales y municipales también, no propongo eliminarlas, pero que se limitan a hacer la auditoría y que informen al gobierno, al consejo y a la asamblea departamental. En resumen, queridos amigos, concluyo con las siguientes reflexiones y les agradezco el tiempo que me otorgaron generosamente para exponer estas ideas. Miren, no puede haber real equilibrio de poderes en Colombia si el control fiscal no es autónomo e independiente de la rama ejecutiva. No habrá Congreso que no sea arrodillado, que no haga un control político imperfecto si no es capaz de desarrollar a un control fiscal independiente que lo asista, como ocurre en cualquier país serio y desarrollado del mundo. De esto depende, queridos amigos, que progrese el proceso de descentralización en Colombia. El proceso de descentralización en Colombia está en un limbo entre grandes principios generosos y autónomos previstos en la Constitución y una realidad más que ambivalente. Aquí se ha venido recentralizando, doctor Edward, y el argumento, doctor Abraham, es la incapacidad de las regiones para regularse. Dicen, la incapacidad de los municipios para administrar su libertad de decidir, cuando en realidad es la incapacidad de nosotros como nación, como Estado central, para ofrecerle a los colombianos un sistema de pesos y contrapesos serio, que regule esa libertad de decidir. Y miren lo que hemos hecho en la descentralización: municipios simples, correas de transmisión del gobierno central, que ejecutan como le digan, en los rubros en que le digan. Descentralizar no es ejecutar como una correa de transmisión, es libertad de decidir en qué se gasta. Y eso solo lo logramos cuando establezcamos un sistema de control fiscal que permita regular esa libertad de decidir a las entidades territoriales. Queridos amigos, no le tengamos miedo a estas reformas. Doctor de la Peña, doctor Rosso, doctor Valencia, somos el Congreso de la República. Nosotros somos los que tenemos el poder de reformar esta Constitución, de ofrecerle al pueblo colombiano las instituciones que se merecen. Y aquí, queridos amigos, estamos reformando la Constitución, no estamos haciendo un decreto, ni una ley de honores. Tenemos que mirar a los colombianos de frente y decirles, aquí les entregamos unas instituciones en vías de perfectibilidad, porque no podemos ser inferiores al reto. Y esto no es un tema difícil, esto es un tema muy claro que el derecho comparado nos lo enseña. Y cierro con esta frase, colegas, de Séneca: no es porque las cosas sean difíciles que no podemos hacerlas, es porque no logramos hacerlas que son difíciles. Y aquí tenemos el poder de hacerlas, pero pareciera que no tuviéramos conciencia de lo que podemos ofrecerle al pueblo colombiano con estas reformas. Gracias.